nosotros somos el grupo uno de Arquetipos, yo soy Mateo Méndez. Julián Bonilla. Sara López. Luisa López. Y hoy vamos a hablar sobre las palabras del origen, un breve contenido de la mitología de los huitotos de Fernando Urbina Rangel. Entonces, pues, ¿quién quiere empezar o empiezo yo? Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, para poder empezar con todo, primero tenemos que definir qué es un mito, ¿cierto? Entonces, según este autor, él dice, resumiendo, el mito es un relato en el que mediante simbolismos, en ocasiones muy sofisticadas, en otras extremadamente sencillas, se conservan asuntos considerados fundamentalmente en una cultura respectiva. Entonces, esto nos quiere decir que un mito es una historia, no una historia, como un relato, una imagen, puede ser muchísimas cosas que cuentan lo que es esencialmente una cultura o que pertenecen esencialmente a una cultura. Él pone el ejemplo de varios mitos huitotos. A mí en este momento se me viene pues no de los huitotos, pero sí que a mí me contaban de chiquito el de la pata sola. Entonces justamente leyendo y después de analizar un poquito me pregunté, ¿la pata sola realmente hace parte de nuestra cultura? Realmente yo no lo siento, porque a mí me lo contaron como una historia, ni siquiera, o sea, sí me decían como es un mito, pero realmente no es como que fundamente mi cultura. Para mí algo que fundamenta hoy en día Colombia, ya que estamos hablando de Colombia, sería la religión y la ciencia. Y pues si nos cabemos en el sentido estricto de que hacen parte de una cultura respectiva y que son la esencia, yo creería que entonces se puede considerar la religión y la ciencia como un mito, según estrictamente lo que dice. Pues yo creo que los mitos, o sea, es muy difícil que un mito haya influenciado toda la cultura, o sea, toda la cultura colombiana. La religión yo creo que es el único de los, si se llama mito, que ha podido lograr eso, porque esos mitos como la pata sola y ese tipo de mitos están más centrados en ciertos lugares, y en esos lugares sí ha influenciado en la cultura de esos lugares. La gente no sale de noche en ciertos lugares, por eso la gente piensa, si una luz de noche piensa que es ciertas cosas, dependiendo de dónde sean. Entonces, yo sí creo que es un mito, sí que influencia en la cultura colombiana, solo que dentro de la cultura colombiana hay diferentes culturas. Entonces, así es como yo lo veo. La pata sola hace parte de esta región, pues de Bogotá, y yo no oigo, ay, es que se me va a venir la pata sola. No son de acá. Creo que es de acá. Pues no de acá, sino como de los indígenas que vivían acá. Creo, algo así, no sé. Pero sé que estoy seguro que es aledaño acá. Otro punto de eso es que Bogotá como en sí es muy difícil que tenga una cultura propia, porque acá en Bogotá somos gente de todos lados del país, pues sí es nuestra cultura de acá porque la gente desplazada y todo llegaron a Bogotá. Entonces es muy difícil, ese también es el problema de la cultura bogotana, del no respeto, es también por eso, porque la gente no se siente perteneciente a Bogotá. Muy pocos de nosotros somos originalmente Bogotá o originalmente Cundinamarca. Entonces también es eso, es como hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta cuando se habla de eso. Ya que tenemos una calera. No, O sea, o sea, como que lo el que mito pasa, no está. lo que pasa es que en Cali, o sea, en Cali hay muchas culturas también, porque está como limita con el Pacífico, entonces pues hay una gran cantidad, o sea, creo que gran parte de la población es negra, también hay indígenas y pues hay blancos, mestizos, entonces pues o sea, yo creo que la mitología y la cultura un poquito de los indígenas calimas, creo que eso no me acuerdo. O sea, uno la ve en todas partes, grabadas en todas partes, todo el mundo conoce como las canciones, sí, las cancioncitas, un mundo de cosas, pero las personas no se sienten realmente identificadas con eso, pero con la cultura negra sí hay una influencia muy grande, no solo con ellos, sino en toda la ciudad, y es con lo que tiene que ver con las religiones o lo que nosotros llamaríamos mitos, pero para ellos siguen siendo sus religiones, que trajeron desde África. Y entonces uno sí oye la gente hablando de brujería muy seriamente, hablando de términos, o sea, yo nunca le presto mucha atención a esas cosas, pero sí hay mucha gente hablando como de esos dioses, esos rituales, sí, o sea, sí hay mucho conocimiento de eso. Pues, ya que estamos hablando de esto, me parecería como importante si logramos
conseguir una definición de cuál es el tamaño de una cultura en este aspecto, porque puede existir una cultura católica que tiene yo no sé cuántos millones de religiosos. Podemos hablar del mito que se tiene en la entonces, defino así, cultura de mi casa, de que pasa tal cosa en la cocina por tal razón. Es mi mito de la cultura de mi familia y de los habitantes de mi casa. Podemos hablar de la cultura negra, qué tan grande es una cultura y qué tan grande debe ser un mito como para decir que es propio de cierta cultura. Yo personalmente lo defino como algo que puede ser tomado como una verdad absoluta para cierto grupo de personas, ¿sí? O sea, para el resto de el universo, de todos los que no son pertenecientes a esa cultura, podemos tomarlo como un argumento vacío, una historia, un cuento, sí, pero para los que son propios de esa cultura, puede ser una verdad absoluta o puede ser algo que puede llegar a convertirse en una verdad absoluta. Puede ser, por ejemplo, como el origen del mundo, que para ciertas personas es tal vaina, a los pertenecientes de esa cultura. Sí, no, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Que, o sea, primero nos toca definir como el grupo para después decir como si de pertenencia o no. Porque si hablamos de Colombia, pues lo que tú dices, hay muchas culturas. Y eventualmente uno podría decir, no, es que la cultura de Colombia, pues podría generalizar, pero que sería muy generalizado. Entonces es muy importante eso. Y lo otro es, y que habla un poco la lectura, es cómo manifestamos esos mitos. Es decir, hay antes se hacían rituales, como podemos ver, pues la Iglesia Católica, pues las iglesias, las religiones siguen teniendo un ritual, pero si llegamos al punto de ritual, bueno, hay rituales, hay pinturas, hay música, que es muy importante, y todo eso como elogian a ese mito. Entonces, o sea, siempre lo quiero trasladar a lo que hoy en día nos ajene. Si la religión, bueno, tiene su rito, la ciencia tiene su rito, tiene su forma de expresarse, pues sea la música, sea la pintura. Yo pensaría que en la ciencia y todo es un lenguaje. O sea, igual los mitos, la mayoría de mitos son de generación en generación por la voz, más que por la escritura. Y eso también hace parte del mito, porque cada generación le agrega algo o le quita algo. Entonces eso también hace parte del mito como tal. Pero yo creo que en el caso de la ciencia es el lenguaje como uno escribe la ciencia. Por ejemplo, las matemáticas. O sea, es la escritura, es la representación. Ajá, de... es como si consideramos las matemáticas, las ecuaciones y todo como jeroglíficos. Ese sería para mí como el modo de expresar eso. Por ejemplo, límites es L y M en cualquier idioma que vengas. Entonces, yo creo que es eso. De pronto las otras ciencias ya cambian un poco, pero hay ciertas constantes que se hablan en todos los idiomas de ese mito llamado ciencia. Bueno, entonces así queda este video. Pero sí, o sea, lo interesante es, hoy en día creemos que no hay mitos y los mitos decimos como, ay, es que es un mito, entonces no va a creer en eso. Pero obviamente lo que tú dices, dependiendo de la cultura. Entonces es interesante ver cómo el ser humano necesita como esa exploración, puede ser a través de los sentidos como es la ciencia y el método científico como hablamos en el anterior, pero también puede ser a través de o sea, ese pensamiento, como recurrir a un pensamiento, y se me hace muy interesante ver esas dos formas de aproximarse a algo que creemos que es verdad, pero que posiblemente no es verdad. Entonces, con eso cerramos.